Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Se terminó el Shabbat, se conoce como Andalá Shabbat. Y hoy en este inicio de la noche del primer día de la semana también iniciamos el recuerdo, la puesta por obra, la vivencia, la experiencia de una nueva porción del rollo de las Escrituras. La número 50. Y se conoce con el nombre de Kitabo, cuando entres. Acabamos de comernos el fruto de la porción Kitikse, cuando salgas, y ahora es lo contrario, cuando entres. Y en esta ocasión es a la tierra prometida. Sigue esto siendo el trabajo o el camino hacia adentro, porque la tierra prometida representa el cerebro, el poder para vencer la muerte, la luz de los mandamientos, y nos hace como primogénitos de entre los muertos. Esa luz que es el camino, la verdad, la vida. Entonces, pues lo primero sería el fruto, y entonces vendría a ser Sukkot, porque es la fiesta de las cosechas, y luego vendría a ser la libertad, y por último vendría a ser el Shavuot o la boda, ese compromiso sagrado de ser primicia, de ser primogénito, de haber nacido de nuevo. Entonces lo primero, o la primicia del primogénito nacido de nuevo. Esto se le llama en hebreo bikurim, y significa reventar el vientre, dar a luz o traer a la existencia, como el parto. Entonces cuando entres a la tierra prometida, lo primero es el fruto del amor, y por eso los frutos del Espíritu se inician desde allí: amor, paz, benignidad. Entonces el mapa del cosmos o del alma humana es el mapa de todo el universo, y ese mapa se reproduce porque hazlo conforme te mostré arriba. Eso de arriba se reproduce abajo, y cuando se reproduce lo de arriba abajo se le llama primicia. Entonces, pues, lejos de ser el primer hijo, de ser el primer fruto de la cosecha, lleva una esencia o una sustancia más sublime. Se ve pues como en el espejo del mundo, que en la cosecha, cuando viene la cosecha, se le el primer fruto de la cosecha, esto se le coloca una cinta roja, y entonces ese se trae como ofrenda, y entonces pues no se consume, sino que se le presenta como ofrenda. Y entonces ahí hay una relación entre lo primero, Rechi, y Bikurín o primicia, Bikor, y la sabiduría divina. Porque la primera o la primicia en la mente pues representa esa abundancia, y se pierde por tener un carácter reactivo. Entonces por eso dicen los evangelios del primogénito de entre los muertos, porque no te has acercado a cualquier lugar sino a la congregación de los primogénitos hechos perfectos, de los rectificados, a la compañía de millares y millares de ángeles. O sea, se mueve el mundo angelical, el mundo espiritual en el primogénito, se mueven los ejércitos celestiales. Entonces, pues el problema no es el líder ignorante, sino una sociedad que no le exige conocimiento. Y mi pueblo perece no por los líderes ignorantes ni torpes, sino porque le falta conocimiento. Conocimiento de lo que realmente somos. Si todo está en nosotros, pero lo desconocemos, entonces nos perdemos. Y por eso, pues la raíz espiritual de algo determina cómo se va a desarrollar después. Esa raíz espiritual es lo primero. Entonces, pues primero reconocer la fuente, esa esencia de lo que estoy recibiendo. Reconocer que no comienza conmigo, que viene de la fuente, que viene del origen, que viene del Padre.
Y entonces allí cambia la idea que todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo personal. Y entonces cuando vemos por allá en Devarim, en el capítulo 8, cuando dice, cuando prosperes, te llenes de propiedades y tenga éxito, no digas en tu corazón que fue tu fuerza y tu poder, sino yo, Yahweh, que te di la capacidad para crear riquezas. Bueno, eso es la esencia de lo que representa la primicia, que consagra en principio para bendecir el resto. Entonces, ahora eso se transforma porque al recibir se comparte, entonces se transforma en recibir y compartir, y entonces cuando la cosecha, que es lo visible del trabajo, y entonces eso visible, lo primero, o la primicia, significa que la abundancia no termina en mí. La abundancia no termina en yo recibo, sino que es un canal de bendición. Eso es lo que representa la primicia, lo que realmente somos, canales de bendición. Y entonces es diferente al diezmo, porque pues ese canal de bendición, ese movimiento, esa fuente, o esa, primero el origen, luego la persona, luego la cosecha, luego compartir y por último la bendición. Ese es como el movimiento, o sea que es diferente al diezmo, porque el diezmo es todo. La primicia reconoce el primer fruto y entonces eso pertenece al principio espiritual que hizo posible todo lo demás. Y ahí la importancia de las primicias y de las fiestas de las primicias, que esto se conmemoran en la fiesta del Shavuot o del Sukkot. Lo único que nos hace primicia de los nuevos frutos o primogénitos de entre los muertos es la luz de la Torah. Por eso Yeshua es la luz. Por eso Yeshua es la Torah viviente. Y entonces, por eso le llamamos el primogénito de entre los muertos. O sea que entrar a la tierra prometida es volver a la luz. Y allí nos hacemos primicia. Porque se logra solamente con la restauración del ser interior, de ese templo interior. Y allí se establece un primogénito, que es aquel que despierta el poder interno del ser humano. Un primogénito es aquel que despierta el poder interno del ser humano. Ese poder del poder. Y por eso, pues allí cambia el conocer a Yahweh, en creer en Él, pues es una gran diferencia. No es creer, es conocer al yo soy. Y está, ese conocimiento está en el estado de ser. Ser un primogénito, hecho perfecto, es estar conectado con el sustento, es estar consumiendo el maná. O sea que no es solamente la frecuencia que vibra, sino la conexión. No son creencias, son leyes espirituales o movimientos frecuenciales de el poder de vibración que atrae lo similar. Y entonces ese sustento como primicia pues atrae la abundancia y la sobreabundancia. Entonces ese vendría a ser como un fondo fiduciario infinito, y a eso se le conoce como un jubileo, como una pensión infinita. Entonces, por eso es que la herencia, toda la herencia es para el primogénito. Usted diría, bueno, entonces este que rompió matriz, que es el primero, se queda con todo y los demás. Es que no se trata de una repartición de unos bienes o de una herencia que dejó un padre, que el mayor de los hijos se queda con todo y los demás quedan pasando necesidades. Es el principio del principio.
El principio del primogénito es volver a ser como en el principio, poderosos, creativos, abundantes, conectados con la inteligencia divina. Y entonces por eso que hereda todo, no hereda casas, hereda el poder y la destreza para crear todo lo que requiera. Entonces, pues no solamente estamos para crear abundancia, estamos para heredar ese poder creativo y reclamar esa herencia como primogénitos, donde nos convertimos en los dueños, no en siervos. Y por eso, pues una demanda cósmica donde uno reclama la herencia. Y es allí donde dejamos de reinar en la esclavitud, dejamos de establecer un reino de esclavos y empezamos a establecer un reino de reyes, de sacerdotes y de pueblo santo. Entonces, por eso se requiere una rectificación de esos mundos del caos. Ahora, Kitabor, o cuando entres, aquí aparecen, como en la porción re, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y también esto, pues había una piedra y había un monte, el monte de la bendición, el monte de la maldición, y había 6 tribus en un lado y 6 tribus en la otra, y todas las maldiciones que se pronunciaban, pues el pueblo tenía que decir amén. Y mientras los del monte de la maldición pronunciaban esas 11 que están aquí en Deuteronomio 27, o Devarim 27, que es parte de esta porción, pues los otros decían amén. Entonces, ¿de qué se trata cuando aparecen estas 11 maldiciones? Y luego, entonces, en el 28 aparecen 98 maldiciones. Y por eso, esto, pues 98, pues aquí viene la raíz de la palabra Selijá, que tiene un valor de 98, que fue traducido como perdón. Entonces, el Eterno dice, bueno, hasta aquí, hasta hoy. O sea que hoy, ahora, tenemos allá en el 29, hasta hoy no les había dado ojos que vean, ni oídos que escuchen, ni el corazón que sientan. Entonces, ¿qué fue que se nos dio? Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Por eso, todo el tiempo Yeshua les habló en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Mateo 13, 14. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los ídolos, oyen pensadamente y han cerrado sus ojos. Entonces, abrir los ojos del entendimiento, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces, bueno, ahora viene esa verdadera conversión. Y yo los sane, dice, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿cómo nos hacemos primogénitos? Y obviamente ese primogénito que hereda, entonces, pues, esto solamente se hace al entrar, conquistar y habitar la tierra prometida, en ese nacimiento de nuevo. Y por eso, pues la primera evidencia de ese regreso se le llama primicia. Capítulo 26 del verso 1, cuando hayas entrado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y la habites, traerás la primicia. Entonces son metáforas de entrar a la tierra prometida, es volver a la luz del entendimiento y la sabiduría del Creador. Y esto solamente se logra con la restauración del ser interior. Ese primogénito es aquel que despierta. Y el que despierta mira hacia adentro y el que duerme mira solamente afuera.
Entonces viene esa primicia, viene ese diezmo, viene esa manera de las maldiciones y vienen las consecuencias de las maldiciones y bueno, y ese pacto de obediencia en la circuncisión del corazón. Y por eso, ¿qué es que hay que hacer cuando entres a la tierra prometida? Pues bueno, traer la primicia y reclamar esa herencia y alegrarse, y te alegrarás y le adorarás y le darás gracias al Todopoderoso por todo el bien que ha hecho. Entonces, pues en esa toma de posesión, en esa declaración, y entonces vienen estas leyes de esas 11 maldiciones, y que el pueblo tenía que decir amén, gústele o no le guste, porque esas son las consecuencias de la maldición. Entonces, esto es lo que nos permite entender la esencia del primogénito, termina diciendo hasta hoy. Entonces, ahora que entendemos que el poder es interno, que el poder verdadero del ser humano no está en la fama ni en la capacidad de bienes que tenga, está en su ser interior, está en el conocimiento del creador de la fuente, y está no solamente en el conocer, sino también en creer, porque cuando uno cree en lo que conoce, entonces se hace uno solo con el conocimiento y la sabiduría del Altísimo. O sea que no es solamente creer, es conocer. Y Yahweh o Elohim está en el ser. ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento? ¿Primicia o estás siendo esto del común? Estás siendo seleccionado como primogénito de entre los muertos. Tienes la marca del hilito que se hacía en los frutos, en el primer fruto de la cosecha. Y ese fruto se marcaba y no se consumía. Se le entrega a la naturaleza. Y por eso son los pájaros o los pensamientos los que se comen ese fruto de la primicia, porque se celebra como ofrenda al Creador en un simbolismo de un nacimiento de nuevo. Entonces, pues entrar a la tierra prometida es volver a la luz. Y eso se logra solo por restauración del templo. Y el primogénito es aquel que despierta el poder interno del ser humano conectado con lo divino. Devarim Hashem, Laila Tov, y decimos Shavua Tov, buena noche y feliz fin de semana. Shavua Tov para todos.